Ya. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 5 va a dar a exponer el tema con el título El mosaico internacional, estructura y sujetos del derecho internacional. Siguiente diapositiva. Los autores, Jessica Akira, Catherine Condori, Amelinga, Heidi Mamani, Yasmin Maquera, Williams Monge y Rosangélica Salinas. Siguiente. Como resumen tenemos del trabajo, analizaremos los distintos principios del derecho internacional en las cuales recae, se analiza como los sucesos históricos que influyeron en las creaciones de estas, las formas de gobierno como funcionaron en cada época según sus tiempos de aplicación. La necesidad de prevenir conflictos y garantizar la paz llevó a la creación de organismos internacionales. El derecho internacional y las formas de gobierno han evolucionado a través de la influencia de los eventos históricos y las lecciones aprendidas de errores pasados, llevando a una mayor sotificación en la regulación de las relaciones internacionales y la promoción de un orden global más equitativo y estable. Siguiente. Y aquí tenemos el abstract del... En cuanto al sumario, todos los subtítulos del trabajo. Siguiente. En cuanto a las palabras claves, escogimos gobierno, protección, sujetos, poder y estados. Los keywords. Siguiente. En cuanto a la introducción de trabajo, en un contexto donde se establece el derecho internacional, el Estado es aquel sujeto que ha jugado un rol fundamental para el ejercicio de la soberanía de un territorio y una sociedad permanente. El Estado no solo cumple una función principal como sujeto de derechos y obligaciones, sino que es el principal actor del derecho internacional por medio de los acuerdos, tratados y demás alianzas diplomáticas. En ese sentido, tenemos en cuenta que el Estado, como sujeto de derecho internacional, cumple como el principal responsable de garantizar el respeto y cumplimiento de las obligaciones de la naturaleza internacional dentro de su territorio. Siguiente. Aquí tenemos los objetivos, en el cual tenemos el objetivo general y dos objetivos específicos. El objetivo general planteamos en determinar la naturaleza jurídica del Estado como sujeto de derecho internacional y como objetivos específicos, el primero, definir los principios que componen el Estado como sujeto de derecho internacional y como segundo objetivo específico, desarrollar los criterios que definen el reconocimiento del Estado y su organización en el derecho internacional. Siguiente. Ok, ya entrando más al tema como marco teórico, vamos a iniciar con los sujetos del derecho internacional. ¿Qué son los sujetos? Son aquellos actores que tienen la capacidad de adquirir los derechos y asumir las obligaciones bajo el marco legal internacional. Viendo desde ese punto, el sujeto principal importante viene a ser el propio Estado, que tiene la capacidad de celebrar normas internacionales, formar parte de organizaciones internacionales y asumir obligaciones y deberes internacionales. Asimismo, los estados tienen que tener ciertos tipos de elementos en el cual se puede definir como estado, como por ejemplo el territorio, en donde el estado tiene que tener un espacio específico, espacial, un espacio definido. En cuanto a la población, tiene que tener habitantes o ciudadanos. En cuanto a lo que es el gobierno, debe garantizar aquí lo que es el control, la administración sobre su propio territorio y su propia población. Y en cuanto a la capacidad de entrar en las relaciones con otros estados, aquí hablamos sobre lo que es el estado en su política, usando la capacidad de poder interactuar y tener relaciones políticas entre estados. Estos 4 puntos es importante. Sin ninguno de ellos, no podríamos decirle que es como un estado como tal. Siguiente. Aquí vamos a dar a tallar el principio de las nacionalidades. ¿Qué es la nacionalidad? Es la relación jurídica y política entre un individuo o una persona con un Estado. Y esta relación afecta tanto sus derechos y los deberes que la persona tiene, tanto en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. En nuestro país, en la Constitución Política, específicamente en el artículo 2, inciso 21, podemos ver aquí reflejado este derecho de la nacionalidad.
También podemos ver lo que es los principios en lo que se abarcaron o dieron a conocer en el Instituto de Derecho Internacional en 1985, en la cual se pueden mostrar tres principios. El primero es: toda persona debe tener una nacionalidad. Dos, no se debe tener simultáneamente más de una nacionalidad. Y tercero, tiene que tener el derecho de poder cambiarse de nacionalidad. Asimismo, para poder nosotros adquirir ese derecho de nacionalidad, podemos diferenciar dos modos: el primer modo originario y el segundo modo derivado. El modo originario lo podemos subdividir en tres. Este modo originario se radica cuando la persona nace. Desde ahí tenemos ese derecho. El primero es el jus sanguineus, como tal, o se puede decir el derecho de sangre. Es en cuanto el niño adquiere, una vez ya nacido, adquiere esta nacionalidad por vía sanguínea en cuanto a los padres. El jus soli es el derecho del suelo. Aquí podemos ver cuando el niño nace en cuanto a su territorio, a su estado. Y el dual viene siendo, viene más enfocado, este sistema lo enfoca Perú. Lo podemos ver en nuestra Constitución, en el artículo 52, si no más me equivoco. El otro modo derivado podemos verlo aquí, dos formas estructuradas en cuanto a la expresión de voluntad y otro sin expresión de voluntad. En cuanto a la expresión de voluntad, le podemos dar un claro ejemplo lo que es el derecho de sangre y el derecho de suelo, como mencioné anteriormente, y lo que es sin expresión de voluntad. Aquí podemos ver, como por ejemplo, dando un ejemplo, cuando se pierde su nacionalidad, la persona puede pedir su nacionalidad cumpliendo ciertos requisitos, pero sin manifestar esta voluntad de querer esa nacionalidad. Siguiente diapositiva. Ya, aquí en la siguiente diapositiva vemos el principio de igualdad soberana de los estados, la cual es un principio fundamental del derecho internacional que establece que todos los estados, independientemente ya sea de su economía, de su influencia política, de su cultura, todos tienen igualdad en derechos y en cuanto a sus deberes y obligaciones en el ámbito internacional. Como punto o como primer hito importante, podemos mencionar aquí lo que es la Paz de Westfalia, que es un tratado en la que se puede resaltar y sobresalir lo que es la igualdad soberana. Viéndonos más adelante, años más tarde, en el siglo XIX, podemos ver ya más consolidado lo que es el principio de igualdad soberana, en la cual podemos verlo reflejado en el Tratado de Viena en el año 1815, y como uno de los hitos más importantes podemos ver lo que es la Carta de las Naciones Unidas, en donde en su artículo 2 nos menciona específicamente sobre esta igualdad soberana, donde nos dice que es una organización que está basada en el principio de igualdad soberana sobre todos sus miembros. Asimismo, esta carta nos trae unos elementos, las cuales son que los estados son iguales jurídicamente, además que gozan de derechos inherentes, de plena soberanía, que tienen también el derecho de poder elegir el sistema económico, social, político y cultural. Asimismo, también este Estado debe respetar la personalidad de otros estados, de otros miembros. Y también tenemos otro elemento que nos dice que es de cumplir las obligaciones internacionales en cuanto a poder vivir en paz armónicamente entre todos los estados. Seguidamente doy pase a mi siguiente compañera para que pueda seguir explicando sobre el tema. Siguiendo el tema de exposición, tenemos el principio de libre determinación. Este principio surgió en el contexto de la opresión colonial en América Latina, influenciado por la Revolución Francesa, que promovió ideas de libertad e igualdad. La libre determinación significa que los pueblos tienen el derecho a decidir su propio destino en política, economía y cultura. Esto debe alinearse con los derechos humanos universales para proteger la dignidad de las personas y evitar abusos de poder. Siguiente diapositiva. El principio de la no intervención. Este principio dice que un país no debe interferir en los asuntos internos de otro país. Se basa en la soberanía y la igualdad de los estados. Sin embargo, en la práctica, la intervención puede ser selectiva y controversial, especialmente en casos de violaciones de derechos humanos. La ayuda humanitaria es una forma en que los países pueden ofrecer asistencia sin violar este principio. Siguiente diapositiva. Los sujetos activos y pasivos del derecho internacional penal. En el derecho penal internacional,
Los sujetos activos son las personas que cometen estos delitos internacionales, sin importar su profesión o sexo o religión. Estos delitos deben ser juzgados a nivel internacional y las empresas también deberían ser responsables si cometen crímenes. Esto ya es un punto de vista aparte. Los sujetos pasivos son las víctimas de estos delitos y es fundamental que los estados aseguren justicia y llegar a una compensación para ellos, incluyendo su participación en los juicios y protecciones durante el proceso. Le doy paso al siguiente compañero. Ya. Bueno, ahora continuaremos con el derecho internacional de los derechos humanos, que nos habla sobre los derechos a las víctimas. Bueno, el concepto de derechos de víctima en el derecho internacional de los derechos humanos ha evolucionado para incluir a cualquier persona que ha sufrido un daño como resultado de violencia de normas internacionales de derechos humanos. Esto abarca desde daños físicos y mentales hasta sufrimiento emocional, pérdidas económicas o la vulneración de derechos fundamentales. Acá tenemos también derechos específicos de las víctimas, que tenemos el derecho a la verdad. Este derecho a la verdad permite a las víctimas acceder a este derecho sobre las circunstancias que les rodean por la violencia de sus derechos, ¿no? También tenemos el derecho a la justicia, al cual acá las víctimas tienen derecho a acceder a mecanismos judiciales que les permiten obtener justicia mediante el procesamiento y castigo de los responsables. Este derecho también incluye la participación activa de las víctimas en los procesos judiciales y su derecho a que sean tratados dignamente. También tenemos el derecho de reparación. Este derecho en sí, para las víctimas, pueden incluir la restitución, la compensación económica y la rehabilitación médica o psicológica. También tenemos el derecho de garantías de no repetición. De acá, los estados tienen las obligaciones de adoptar medidas para prevenir que se repitan violaciones similares en el futuro, lo que puede implicar reformas institucionales, capacitación de funcionarios y establecimientos y mecanismos de supervisión. Aquí también tenemos los mecanismos que protegen a las víctimas. Acá tenemos a la Corte Penal Internacional, el cual juzga crímenes internacionales graves como el genocidio y crímenes de guerra, proporcionando justicia cuando los estados no lo hacen. También tenemos a las comisiones de la verdad y reconciliación. Aquí se investigan documentos de violaciones de derechos humanos en contextos postconflictos. Esto permite a las víctimas compartir sus experiencias y contribuir a la reconciliación. Aquí también tenemos los desafíos actuales y perspectivas futuras, el cual que a pesar de los avances persisten desafíos en la protección de los derechos de las víctimas, como falta de voluntad política, la debilidad de los sistemas judiciales y la resistencia gubernamental a cooperar con mecanismos internacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora continuaremos con las formas de Estado y de gobierno. Aquí el estudio de las formas del Estado de gobierno es muy fundamental para entender cómo se organizan y administran las sociedades. La forma de Estado se refiere a la organización política que define la estructura y los componentes del Estado, como la unidad territorial y la relación entre sus partes. También la forma de gobierno, por su parte, se refiere a cómo se ejerce el poder y se toman decisiones dentro del Estado, abarcando los mecanismos de autoridad y la relación entre los distintos órganos del poder. También tenemos las formas de gobierno en el aspecto tradicional. Aquí encontramos la monarquía. En una monarquía, el poder supremo reside en una sola persona, el monarca, y quien puede ser un rey o una reina o un emperador. También tenemos la república. En una república, el poder reside en los ciudadanos y es ejercido por sus representantes electos. También tenemos la teocracia, que de acá es el gobierno que está dirigido por líderes religiosos y las leyes de Estado se basan en principios religiosos. También tenemos la forma mixta del gobierno. Aquí combina elementos de diferentes sistemas para sus debilidades y también acá entran los sistemas mixtos que buscan equilibrar la concentración y dispersión del poder para lograr una gobernanza más efectiva y representativa. Siguiente diapositiva. Ahora continuaremos con la clasificación sociológica de los estados.
Bueno, esto se basa en su estructura social, económica y política y ayuda a entender cómo estas características influyen en la forma de gobierno y en el funcionamiento del Estado. Algunas de estas clasificaciones sociológicas incluyen en estados unitarios, estados federales y estados confederales y el estado socialistas. Daré pase al siguiente compañero. Ya. A continuación voy a hablarles acerca de la clasificación de los estados según la distribución y centralización del poder. Para eso hay que señalar que existe una clasificación de los estados, el cual se divide en base a sus sistemas de gobierno. En primer lugar tenemos al constitucionalismo, que básicamente es aquel sistema, práctica política y corriente de pensamiento en el cual es representado por el respeto y aplicación de la Constitución dentro del sistema de gobierno de un país. Ahora, sus principales ideas se basan en la soberanía popular, ya que la Constitución es el símbolo del contrato social que representa la voluntad del pueblo. Luego está la separación de poderes, porque a través de la Constitución se establece la separación de poderes en lo que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cuyo objeto es proteger la democracia y evitar la concentración de poderes. Asimismo está la supremacía constitucional. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la autocracia, que es otro sistema de gobierno en el cual el poder se concentra en un solo individuo o un grupo muy reducido y ese mismo se ejercerá un control absoluto sin contar con la participación de otros ni un mecanismo democrático. Las características principales de este tipo de gobierno es la concentración del poder, la falta de participación ciudadana, asimismo como el control de los medios y las libertades, las decisiones unilaterales y el control del sistema judicial. Un claro ejemplo de este tipo de sistema es el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania nazi de Adolf Hitler. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, ya. Ahora tenemos las configuraciones intermedias. Las configuraciones intermedias vienen a ser aquellas clasificaciones de naturaleza compleja en el cual dentro del ámbito social y político se refiere a un sistema en el cual no tiene un modelo, un sistema en específico, como en el democrático o el autoritario, sino que mantiene características de ambos tipos de sistemas. Y también una de sus características principales de este tipo de sistema es que se da la combinación de ambos elementos o ambos sistemas y existe un sistema híbrido de gobernanza, ya que como señalamos no existe un sistema en particular, sino una mezcla de ambos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, a continuación les hablaré acerca de los criterios de clasificación de las formas de Estado. En primer lugar, tenemos los criterios políticos. Dentro de los criterios políticos se encuentra la monarquía constitucional, que es un sistema de gobierno en el cual el monarca actúa como un jefe de Estado dentro de los parámetros desarrollados en una constitución, sea escrita esta o no. Luego está la monarquía limitada, que en este tipo de monarquía, pues el monarca pierde algunos de sus poderes en virtud del Parlamento, pero mantiene que todos no se asignen taxativamente en este. Luego está la monarquía absoluta, que como su nombre lo dice, emana de un sistema absoluto en donde el poder total recae en el monarca. Siguiente diapositiva. Luego está la república, que mi compañera ya mencionó, que es una forma de gobierno en el cual el poder radica en la población y sus representantes y no en un monarca o en algún tipo de persona hereditaria. En esta forma de gobierno, el jefe de Estado es elegido por el pueblo, los representantes, y tiene un mandato por un tiempo limitado. Sus características principales son la soberanía popular, la forma representativa, la igualdad ante la ley y la división del poder del Estado en 3 órganos. Siguiente diapositiva. Luego tenemos la democracia, que es el sistema de gobierno en el cual el poder radica en el pueblo, mismo que ejerce su soberanía por medio de mecanismos de participación directa o indirecta. Al respecto, existen 3 tipos de democracia. Tenemos la democracia directa, la indirecta o representativa y la democracia semidirecta. Siguiente diapositiva. Ya, la democracia directa, esta se lleva a cabo cuando la población ejerce el gobierno del Estado sin ningún tipo de intermediarios, por eso se señala que es directa. Luego la indirecta o representativa es cuando la población pone en confianza la función o gobernanza a determinadas personas y este tipo de democracia es inclusive la más común a nivel mundial. Luego tenemos la democracia semidirecta, en el cual los sistemas denominados democracias semidirectas son aquellos que, aunque son representativos y democráticos, incorporan en su marco legal mecanismos de participación directa de la ciudadanía en situaciones específicas y extraordinarias. Siguiente diapositiva. Doy pase a mi siguiente compañero.
Bien, respecto a los criterios territoriales, se refieren a la distribución del poder político estatal sobre el territorio. Así tenemos tres elementos principales. La unificación del poder, donde se suprime todo el poder político privado, la unificación de la población mediante un único ordenamiento jurídico y la unificación del territorio. El primer tipo es el Estado unitario estricto sensu, que tiene como principal característica monopolizar todo el poder en una relación jerarquizada. Así, la conducción, administración, legislación, coerción y demás facultades del poder político quedan a cargo de un solo ente. Otro tipo es el Estado unitario o centralizado, desconcentrado, que tiene como principal característica la distribución de atribuciones y responsabilidades, aunque la potestad de última decisión queda en manos del poder central. Así se establece una subordinación administrativa intraorgánica. Bien, sobre el Estado unitario estricto descentralizado, nos dice que, a diferencia del caso anterior, aquí se produce un traslado de competencias. Así, se establece entidades territoriales que asumen ciertas funciones y poderes políticos que pasan a conformar organismos autónomos con personalidad jurídica propia. Ahora, otro tipo de criterio territorial es el Estado complejo o el también denominado Estado de Estados, que nos dice que se caracteriza por una pluralidad de organizaciones político-jurídicas sobre diferentes ámbitos territoriales, que tienen como conexión principios de coordinación y distinción de competencias. Así encontramos tres tipos: la confederación, la federación y el Estado libre asociado. Sobre la confederación podemos decir que es un cuerpo político que agrupa a varios estados basados en una obligación mutua, con el objetivo de conservar su soberanía. Así tenemos dos aspectos importantes a resaltar: la unión personal, que se refiere a la unión principal en un único titular político que asume las responsabilidades y obligaciones de mantener y conservar la confederación, y una unidad orgánica, que es la fusión de las jefaturas del gobierno. El otro organismo es el Estado federal, que básicamente son comunidades políticas agrupadas que mantienen su soberanía en relación al caso anterior, mediante relaciones de coordinación o distribución de competencias. Así establecen relaciones de supraordenación o subordinación que resaltan la supremacía del gobierno federal. También tenemos relaciones de inordación, es decir, la voluntad federal y de reformación constitucional en el Estado. Los elementos unificadores o elementos que los vinculan son el poder federal, que es el ente que asume la autoridad de dirección, y los poderes federados, que es la facultad para tomar decisiones comunes y vinculantes. Cedo la palabra a mi compañero. Eh, bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el régimen parlamentario. Básicamente este punto nos menciona que se refiere al tipo de régimen de Estado donde la formación del gobierno está cimentada en una asamblea o sistema de asambleas en cuya base hay un principio representativo y que este básicamente determina los criterios de su composición y su permanencia depende básicamente del consentimiento de la mayoría de los parlamentarios, ¿no? Hay tres variables principales de este sistema parlamentario. El primer sistema vendría a ser lo que son los ministros o el gabinete, también el poder ejecutivo, también lo que es los parlamentarios controlando por partidos, que es considerado un punto intermedio entre el tipo francés y el tipo inglés, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Régimen semipresidencial. Básicamente, el Poder Ejecutivo nos menciona en el documento que es en algunos países de Europa han creado una especie de mixtura entre lo que es el presidencialismo y el parlamentarismo, y así es como lo denominan por propios y extraños lo que es el semipresidencialismo, ¿no? Y básicamente este se caracteriza principalmente también igualmente por el poder ejecutivo, el gabinete y el jefe de Estado. Cabe mencionar como primer punto que el poder ejecutivo es dual, tal que existe un jefe de Estado denominado presidente de la República, y este está bajo un consejo de ministros o gabinetes que presidió por su primer ministro, ¿no? El segundo vendría a ser el gabinete, es políticamente responsable, en consecuencia es susceptible de ser interpelado y censurado.
Asimismo, el jefe de Estado, que es elegido por sufragio universal, al igual que en los sistemas presidenciales, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá también tenemos el tema de estados en situación particular. Nos menciona 3 puntos, los protectorados, los cuasi protectorados y colonias. Básicamente los protectorados se podría mencionar que es voluntario, nace por un tratado entre ambos estados, su contenido es de delimitación de competencias y establece en el tratado que lo origina y su caracterización básicamente es típica en la institución y el Estado protector se va a encargar de lo que son las relaciones internacionales del Estado protegido, ¿no? Sí, también tenemos los cuasi protectorados, como nos menciona la diapositiva, que según su régimen caracterizado es por la limitación de la soberanía de los estados y que el estado que lo ejerce interviene en los asuntos internos de los estados, ¿no? Y asimismo también menciona que sugieren de la aplicación política de dólar por parte de los Estados Unidos en América y el Caribe. Siguiente diapositiva, por favor. Le doy paso al compañero. Ahora continuaré con el reconocimiento de Estado. El reconocimiento de un Estado es cuando un país acepta oficialmente a otro como parte de la comunidad internacional. Este proceso no crea el Estado en sí, sino lo que hace es validar su existencia y le da la oportunidad de participar en el sistema mundial. Y para ser reconocido, el nuevo país debe tener un gobierno estable, una población fija y un territorio claro. Una vez ya reconocido, puede unirse a organizaciones como la ONU, firmar acuerdos, establecer relaciones diplomáticas. Sin embargo, en el reconocimiento puede depender de factores políticos y económicos. Y no siempre es inmediato o completo. Siguiente, por favor. Reconocimiento de gobierno. Esto es cuando otros países aceptan a una nueva administración dentro de un país ya existente. Esto lo que hace es permitir al nuevo gobierno participar en relaciones internacionales, firmar tratados y negociar acuerdos. El reconocimiento es esencial para que el gobierno ejerza su autoridad y cumpla con sus responsabilidades normales. La decisión de reconocer un gobierno puede estar influenciada por consideraciones políticas o si el gobierno llegó al poder de una manera controvertida, lo que puede limitar su capacidad para funcionar en el escenario internacional. Siguiente, por favor. La continuidad de los estados. Esto nos asegura que un país siga teniendo sus derechos y responsabilidades internacionales, incluso si cambia su gobierno o sistema político. Este principio lo que hace es permitir que el país mantenga sus compromisos internacionales y facilite una transición suave durante un cambio interno. Por ejemplo, si un país adopta una nueva constitución o cambia de gobierno, la continuidad garantiza que no tenga que renegociar acuerdos anteriores, manteniendo así su estabilidad en la comunidad internacional. Siguiente, por favor. La extinción de los estados. Esto ocurre cuando un país deja de existir como entidad soberana. Esto puede suceder por fusión con otro país, división en varios nuevos países o por ocupación. Cuando un estado se extingue, hay que resolver cuestiones sobre sus derechos y obligaciones internacionales, como tratados y deudas. La extinción implica disolver sus responsabilidades y ajustar compromisos internacionales. Además, claro, de resolver problemas relacionados con los derechos de los ciudadanos del Estado extinto. Siguiente, por favor. Y tenemos la sucesión de estados. Este es un proceso mediante el cual un nuevo estado toma los derechos y obligaciones internacionales de
un Estado que ha cambiado su estatus, ya sea por división, fusión o cambio de gobierno. Esto incluye la transferencia de tratados y acuerdos del Estado anterior al nuevo Estado. La sucesión asegura que el nuevo Estado pueda continuar con los compromisos internacionales, manteniendo así la estabilidad en las relaciones globales. A veces puede implicar renegociar ciertos acuerdos y asumir nuevas responsabilidades. Siguiente.